Buenas noches amigos, los saluda su amigo de siempre Ricardo Monteagudo desde Lima a través de la señal de ATV Sur y estamos con la grata compañía del doctor Herbert Cuba. Después tendremos en el tercer segmento al ex congresista arequipeño Rafael Valencia Dongo, directivo de la ONG FADRE, con quien vamos a conversar sobre una serie de alternativas y posibilidades para mitigar los problemas en la minería y prevenir conflictos. Muy buenas noches, Herbert. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes a través tuyo. Hoy es el Día Mundial del SIDA. Y siendo tú médico, quisiéramos empezar, digamos, con que nos comentes el significado de este día. Creo que el día de hoy es muy importante que la población haga un alto y reflexione sobre una epidemia mundial que genera estragos en muchos países del mundo, en el África, y felizmente en el Perú viene siendo controlada, con una ligera tendencia a la baja, pero que sin embargo no nos debe a nosotros impedir señalar los riesgos que esto pueda ocurrir si es que no tomamos medidas. En otras palabras, el día de hoy es un día de reflexión, de comunicar en la familia, en las escuelas, en las universidades, en las fábricas, en las empresas, para que la gente reflexione sobre el riesgo que tiene, que significa pues esta enfermedad. Por otro lado, también ver si es que el Estado responde ante las necesidades de derechos humanos y de derechos de ciudadanos de los peruanos. Y por otro lado, si es que se toman las medidas preventivas adecuadas. Básicamente, dos son los problemas actuales en el país. Por un lado, existen reclamos permanentes por el uso de los medicamentos, porque como desde el año 2004, el Perú fue pionero en América Latina para dar subsidiado, regalado, los tratamientos a los pacientes con VIH-Sida. Esto significa también en la práctica que se elimina esa terrible drama que había, que la gente pobre con SIDA se moría y la gente más rica seguía viviendo debido a que tenía las posibilidades de comprar los medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, esta compra de medicamentos ha generado siempre desabastecimientos. Y este desabastecimiento es gravísimo porque un paciente que recibe el tratamiento de por vida y deja de tomar algunos meses el tratamiento, cuando vuelve a tomar el tratamiento aparece lo que se llama la resistencia. Es decir, ya el microbio, el virus, se hace resistente al tratamiento y en consecuencia es mucho más caro seguir tratando porque hay que usar otros medicamentos de segunda generación o llamados de rescate, con lo cual el tratamiento es más caro. O sea que, digamos, el uso del tratamiento digamos, puede convertirse en un arma de doble filo finalmente. Si no hay continuidad, le creas un problema al enfermo de SIDA. Uno de los temas fundamentales es la adhesión del paciente y por otro el suministro permanente del medicamento. Y esto ha estado fallando, esto falla. Hay desabastecimientos y hay mucha queja de los pacientes en relación a este tema. Nosotros mismos de aquí, algún momento hemos comentado y hemos exigido que el gobierno cumpla en suministrar el medicamento en un flujo continuo, de tal manera que no tengamos problemas. El segundo tema que existe es el tema también de la discriminación y que tienen los servidores, los pacientes que sufren esta enfermedad. Porque evidentemente que apenas se le detecta la enfermedad, automáticamente el entorno de su trabajo, de la familia, etcétera, empieza un proceso de discriminación debido al miedo que le genera la enfermedad, etcétera, y hace que sean personas excluidas. Y en consecuencia aquí se agrega un doble drama, el drama de la enfermedad y el drama de la exclusión. Por otro lado, también hay que entender que el desabastecimiento de medicamentos, por un lado, las medidas preventivas que se deben tomar, y por otro lado, el tema de la no discriminación de estos ciudadanos, se articulan en políticas a nivel nacional. O sea, no es solo decir, yo no doy el medicamento, sino que tienes que hacerlo llegar al paciente, en su domicilio, en su casa, en la posta, en el centro. En segundo lugar, tiene que haber una continuidad en el uso y una verificación que esto ocurra. Y aquí hay una serie de problemas, desde una norma técnica que tenemos en el Perú de hace 4, 6, 5 años, y que está en discusión 3 años, y que no aprueba el Ministerio de Salud. Y aquí yo le pediría al ministro Tejada
que le ponga un ojo a este tema, porque es necesario aprobar la nueva norma técnica. ¿Por qué es importante una nueva norma técnica? Porque los problemas del avance científico en la lucha contra el SIDA hace que se tengan que ir adaptando permanentemente nuevos tratamientos, nuevos esquemas, nuevas formas de enfrentar la enfermedad, y esto se tiene que ir dando una nueva norma técnica que sea de uso obligatorio en el sector salud. Aquí también hay que resaltar que salud debe seguir los lineamientos del MINSA en este tema. Y salud, pues claro, como piensan que son autónomos, quieren hacer sus tratamientos en su manera, y esto dificulta el tratamiento. Y un tema que no se ha pensado mucho y que es un drama, es el tema de los penales. La población de los penales que une pues dos enfermedades terribles, como es la tuberculosis con el SIDA. Y en consecuencia este tema también el Ministerio de Justicia a través del INPE tiene que poner cartas en el asunto. Ya no hablemos de las sanidades militares y policiales, que también hay enfermos ahí, y en consecuencia todo este sistema de suministro de medicamentos debe funcionar como un reloj, pero a su vez la norma técnica que el Ministerio de Salud tiene en vigencia y la que debe aprobar, que ya está en discusión 3 años, debería generar una obligatoriedad de todos los sectores involucrados con la salud para que sea de uso obligatorio. Pero hay algo más adicional. Esta norma técnica significa también la forma y el momento en que se suministra el medicamento. Por ejemplo, en la norma técnica anterior, la que está vigente hoy día de hoy, se espera hasta que los CD4, que son una especie son leucocitos que se miden para este tema, deben ser menores de 250 para poder empezar el tratamiento. Pero en otros países ya se hacen a 350. No esperas que llegue a 250 para empezar el tratamiento. ¿Qué significa esto? Si con 250 empieza el tratamiento, ya las personas comienzan a hacer la enfermedad que se llama el SIDA, porque hasta ahí son portadores. Son sanos, pero tienen el virus, pero son sanos. Pero el momento que ya baja de 250, inmediatamente ya empieza a hacer la enfermedad. Aparecen las diarreas, enfermedades oportunistas que se llaman. En consecuencia, en ese momento se aplica el tratamiento, pero hoy día ya la corriente no es esa. No vas a esperar hasta 250. Ya entre 150 ya debes dar, y si es posible 500 ya deberías suministrar el tratamiento. De tal manera que ya no esperes que aparezcan las complicaciones para empezar el tratamiento, sino antes que aparezcan las complicaciones. Pero eso significa mayor número de tratamientos. Porque si antes administramos a 8.000, ahora vas a administrar a 20.000, y si duplicamos a 40.000, entonces los costos por tratamiento, por el gasto en este tratamiento es mayor. En consecuencia, estas cosas son las que se tratan ahí, en esta norma técnica, cuándo empezar el tratamiento y cómo se tiene que suministrar. El otro tema es que se ve es que el abastecimiento de medicamentos tiene que seguir un flujo continuo. Pero los medicamentos son como las computadoras, pues, como los celulares. Cada año, cada 2 años sale nueva generación, y evidentemente el tratamiento de hace 5 años tiene mayores estragos, lo que llaman reacciones adversas, que el tratamiento de ahora. En consecuencia, los pacientes toleran mejor los de ahora que los de hace 5 años. Y lo primero que hacen los pacientes es decir: señor, yo quiero el último tratamiento. ¿Por qué me vas a dar a mí el de acá hace 5 años? ¿Por qué me vas a regalar una computadora de primera generación si hoy día ya son las computadoras súper, ¿no? Eso piensa la gente también en medicamentos. Pero esos medicamentos que no tienen tantas reacciones adversas y son más eficaces, tienen patente. Y las patentes encarecen el tratamiento enormemente. Entonces ahí tiene también que discutirse la norma técnica, que sin caer en el abuso de las patentes y los precios exorbitantes, se usen tratamientos que tengan una estandarización, pero que sean eficaces y que no tengan tantos estragos. Este es un tema muy delicado, que finalmente significa derechos humanos, pero también significa gasto del Estado, para este tema. El otro asunto que se discute bastante es que a veces esas empresas compiten, hay una competencia, porque detrás de esto hay un negocio también, o sea, no es que todo es filantropía, aquí hay negocio, hay empresas transnacionales que discuten el tema, y en consecuencia ellos buscan la forma de aumentar los precios de los medicamentos, y en consecuencia cómo comprar los medicamentos para que sean más baratos para el país. Se han ensayado una serie de formas: compras conjuntas con otros países, compras juntas al interior del Perú. Este año se ha escogido la forma de darle el encargo a la Organización Panamericana de Salud para que haga la compra. Ojalá que el año 2012, con esta nueva modalidad, no tengamos el desabastecimiento que se habla. De acuerdo, me hace enseñas, Jerry, vamos unos cortecitos, por favor, y regresamos. Yo te dejo la pregunta más o menos: ¿cuánto cuesta el tratamiento
digamos, anual para una persona que tiene el VIH? Por favor, me lo contestas después de la pausa. Regresamos, estamos con el doctor Herbert Cuba comentando en el Día Internacional del SIDA, y vamos a comentar también con él temas de actualidad política. No se vayan. Bien amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba, y ya para redondear el tema con motivo del Día Internacional del SIDA, del VIH, yo le había preguntado al doctor el costo anual del tratamiento, habida cuenta que tenemos 20.000 pacientes, digamos, con VIH en el Perú, ¿no es cierto? 20.000 pacientes que reciben el tratamiento de modo gratuito, y aquí estamos hablando más o menos de un promedio de unos $5.000 anuales. Sin embargo, el drama aquí son los niños. Los niños, los laboratorios farmacéuticos no producen las dosis adecuadas para los niños, porque los niños son tan pocos que no les es rentable producir medicamentos en dosis pediátricas. Entonces, niños. En consecuencia, ahí viene el drama que los médicos tienen que ir fraccionando los medicamentos para formar la dosis para los niños. Y este es un drama que lamentablemente no se soluciona, y que de alguna manera en compras conjuntas internacionales debería haber una obligatoriedad para que los laboratorios puedan producir también la dosis pediátrica, la dosis de niños. En consecuencia, aquí yo creo que lo que falta, es una adecuada fiscalización y vigilancia, por un lado del suministro de medicamentos, por otro lado de cómo están respondiendo las estrategias sanitarias que da el ente rector, que es el Ministerio de Salud, sobre todo en las regiones, y en las regiones con problemas. Hablamos de Lima Metropolitana, Callao, Iquitos, y las zonas que tienen mucho flujo de turismo, como es Cusco, la zona de frontera, que siempre tiene que tener un ojo avisor para evitar la propagación de la enfermedad. En consecuencia, yo creo que estos serían los objetivos centrales: el suministro de medicamentos, fiscalizar que cumplan los objetivos planteados, o no nos olvidemos que el VIH sí está dentro de los objetivos del milenio, y también si es que las autoridades regionales están cumpliendo en la evaluación de sus funcionarios en el cumplimiento de las metas para esta estrategia. En todo caso, es muy importante la participación de la población, es muy importante que la gente tome conciencia, los directores de los colegios, los directores de las escuelas, donde hay colectividades humanas, se tome conciencia de esta enfermedad para hacer una lucha conjuntos. La lucha contra el SIDA es una tarea de todos. De acuerdo, muchas gracias Herbert Cuba por habernos graficado sobre la situación del SIDA en nuestro país en un día tan especial como hoy. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y no podemos dejar de hablar contigo esta semana de lo que ha venido ocurriendo en Cajamarca. Quisiéramos conocer un poco tu apreciación y arranco preguntándote, ¿eres optimista? ¿Tú crees que se puede visualizar una luz al final del túnel? Yo soy optimista porque creo realmente que la orientación estratégica que declaró y señaló el presidente Humala en su entrevista televisiva de un domingo, creo que debe mantenerse, y creo que él ha dado su palabra. En segundo lugar, me parece a mí sensata la posición de la empresa Yanacocha en el sentido de suspender mientras se da pausa política para el diálogo entre peruanos, para saber cómo y cuál va a ser la orientación que se va a tener. En tercer lugar, yo creo que es necesario que se dialogue, se llegue a acuerdos que tengan que ver pues con una visión estratégica conjunta de los cajamarquinos y del Perú. Porque aquí finalmente no se está discutiendo solo el tema de Conga. El tema se está puesto en el tapete, es la discusión del modelo económico que el Perú requiere. Detrás de todo este debate ideológico está evidentemente un debate que va más allá de lo ideológico, que tiene que ver con el bienestar de todos los peruanos. ¿De dónde van a salir los recursos para poder hacer toda la política de inclusión social? ¿Cuál va a ser el motor y la locomotora de desarrollo del Perú? ¿Va a ser como hasta hoy la minería o va a ser otro sistema que lo reemplace? En un país que tiene el 80% de sus ingresos que proviene de la minería, es poco serio decir que otro sector lo va a reemplazar en ese nivel. En consecuencia, ahí se nos genera un enorme desafío de cómo hacemos para no matar a la vaca lechera, y por otro lado, cómo hacemos para ir haciendo que otros sectores crezcan de ese 20% que debería ser mayor.
si la minería fuese el 30% del ingreso del país o 20%, este conflicto no sería importante. Pero este conflicto es importante en la medida que los ingresos del Perú, que sirven para pagar las planillas de los funcionarios estatales, de la salud, la educación, la nutrición, provienen precisamente de este sector. Por otro lado, nuestros minerales son pues cotizados en los países que tienen alto crecimiento, por ejemplo, China nos compra minerales, etcétera, en un momento de incertidumbre internacional. En consecuencia, todo este tema... Y particularmente, disculpe que te interrumpa, particularmente el oro parece ser un commodity que siempre va a tener un buen precio, a diferencia del resto de minerales que de repente van a bajar, o que de hecho están bajando muchos de ellos. De hecho pueden bajar porque hay una desaceleración de la economía y hace pues y en que Conga pues, se requiere menos minerales, pero sin embargo el oro es al revés, el refugio en crisis. El oro es exactamente lo contrario, es el refugio en época de crisis y lo lógico es que el oro siga subiendo. Los otros minerales pueden bajar. Esto hace precisamente que las empresas quieran invertir en estos instantes, con estos precios enormes que tiene el oro, en estas empresas. Sin embargo, también hay que decirlo, hay que ver a los actores. Yo creo que el perfil de los actores aquí es clave. Yo me imagino que las autoridades de gobierno han podido analizar en profundidad el tema de los actores políticos para llegar a los consensos. No nos olvidemos que en esta semana que ha transcurrido, lo que ocurrió al interior del gobierno del presidente Ollanta ha habido como una purga. Han ido saliendo algunos personajes del entorno presidencial, han ido evidenciándose las contradicciones al interior, que era una contradicción que se iba a dar de todos modos. Lo que pasa es que este conflicto de Conga ha apurado ese debate. Es posible que en el Congreso de la República se generen rupturas y nuevas alianzas. Es posible que haya sectores que pretendan una ruptura democrática y otros sectores que vean una alianza con sectores democráticos para fortalecer la democracia. Esta semana es decisiva y ahí vamos a ver al estadista. Precisamente en estos momentos de crisis es cuando tú ves el liderazgo de un presidente. Hoy día leía un editorial de un periódico que decía, pues, queremos ver al líder. Porque el líder en estos momentos tiene que señalar cuál va a ser el camino del país y cuál va a ser el modelo que hemos escogido y en consecuencia cómo vamos a hacer inclusión social. Y esto tiene que salir el líder. Porque de otro modo, si dejamos que los actores intermedios actúen, vamos a llegar a la confrontación. Y esto va a generar, esta orientación que dé el presidente Humala va a generar automáticamente un nuevo escenario de las fuerzas políticas en el Perú. Y aquí van a haber alianzas que de repente va a sorprender a muchos, pero el pragmatismo político frente al desarrollo del país va a imponer esas alianzas. Yo leí ayer un comentario de Álvaro Vargas Llosa que decía el hecho de apartar a los sectores izquierdistas del grupo de Ollanta Humala, lo que va a hacer es echarle un acercamiento hacia el fujimorismo. Y probablemente ese sea finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera tendrías que tener una ruptura democrática, porque no tendrías estabilidad en el Congreso. Y aquí quiero poner un solo ejemplo. Se ha aprobado el presupuesto de la República con 51 votos. Sí. De 130, votar un presupuesto con 51 votos significa que algunos acuerdos de presupuesto que modificaban leyes orgánicas no se han aprobado, porque las leyes orgánicas requieren mayoría calificada, es decir, 66 votos. En consecuencia, ahí ya hay un problema. Entonces, así no va a poder gobernar. Entonces, o hace la ruptura democrática, o busca alianzas para no un nuevo, o busca alianzas con sectores tácticas democráticos. Y evidentemente en esos instantes, debido a la intransigencia de estos grupos que hay no solamente en Cajamarca, estamos hablando de todo el Perú, lo que va a llevarse a cabo es esa nueva ruptura democrática, esa nueva alianza para la estabilidad democrática. Y ahí, viejos enemigos se tendrán que ser amigos, porque evidentemente la estabilidad democrática del país exige ese reto. Pero por otro lado también creo que se necesita que los sectores sociales reflexionen en serio, porque si creen que en un momento de enorme inestabilidad económica mundial, en un momento de que Europa, incluso China, tiene algunos problemas, podemos nosotros cambiar un modelo económico
de raíz, porque lo que ellos pretenden es raíz, para generar inclusión social, yo creo que ahí hay totalmente una falta de tino o falta de mirar la realidad. Todos los cambios pueden darse, pero en estas circunstancias tienen que ser cambios consensuados, progresivos, de tal manera que el país se favorezca, es decir, que logremos el bienestar común de todos los peruanos. Muchas gracias, Herbert. El tiempo como siempre nos gana. Muchas gracias por tu participación. Amigos, fue el doctor Herbert Cuba. Regresamos en breve con el reportaje al ex congresista Rafael Valencia Dongo, hablando también sobre alternativas para el desarrollo en el sector minero.